Cierra los ojos por un momento e imagina que el tiempo comienza a retroceder lentamente, como si cada sonido de la ciudad moderna se fuera apagando poco a poco, hasta dejar espacio a paso sobre piedra, al murmullo de mercados antiguos y al viento que atraviesa caminos que existían mucho antes de que hubiera fronteras. Imagina que caminas por las mismas tierras donde vivieron tus antepasados, donde cada montaña, cada río y cada plaza guardan recuerdos que no aparecen en los libros, pero que siguen presentes en la memoria profunda de este continente. A cada paso, el mundo cambia. Las calles se transforman. Las voces se vuelven distintas. Y sin darte cuenta, estás viajando siglos atrás, hacia el origen de todo lo que hoy llamamos América Latina. Este viaje no es rápido. Es lento, como el paso del tiempo real. Y mientras avanzas, descubrirás cómo se formaron estas tierras, cómo se mezclaron pueblos, cómo nacieron las naciones y por qué nuestro presente es el resultado de una historia mucho más larga de lo que imaginamos. El sol se elevaba lentamente sobre los amplios valles de América Central, mientras la niebla fresca que había descendido de las montañas durante la noche comenzaba a retirarse suavemente entre las antiguas ciudades de piedra, dejando al descubierto las altas pirámides cuyos picos se teñían de tonos dorados con la luz de la mañana, proyectando largas sombras sobre las plazas donde los primeros movimientos del mercado empezaban a cobrar vida. Las mujeres acomodaban con cuidado las mazorcas de maíz, los granos de cacao y las frutas tropicales sobre los puestos de madera, mientras los hombres extendían telas coloridas sobre el suelo de piedra y colocaban vasijas de cerámica una a una, y los niños corrían descalzos sobre las superficies frías, acompañados por el sonido lejano de las caravanas que descendían de los pasos montañosos con el tintinear suave de sus campanas. En el centro de la ciudad, los sacerdotes ascendían lentamente los largos escalones del gran templo, con sus túnicas bordadas moviéndose suavemente con el viento, mientras el humo del incienso se elevaba en finas líneas hacia el cielo matutino. Observaban los colores del amanecer, la posición del sol, la forma de las nubes, la dirección del viento. Todo formaba parte de un orden preciso. Las lluvias, las cosechas y las ceremonias se organizaban siguiendo esas señales celestes. En estas tierras, el tiempo no se apresuraba. Avanzaba con calma, pero con certeza. Más allá de las murallas de la ciudad se extendían amplios campos de cultivo. Las plantas de maíz se mecían suavemente con la brisa matinal, mientras los campesinos trabajaban la tierra con largas herramientas de madera, deteniéndose de vez en cuando para observar el horizonte y seguir el lento ascenso del sol. En el lago cercano, las canoas de madera se deslizaban en silencio sobre el agua, mientras los pescadores recogían sus redes con movimientos pausados, formando suaves círculos en la superficie. Muy al sur, en los pasos cubiertos de niebla de la cordillera de los Andes, los caminos incas se extendían a lo largo de montañas y valles, conectando regiones lejanas. Las caravanas de llamas avanzaban lentamente, cargadas de mercancías que mantenían vivo el intercambio entre los distintos territorios del imperio. Todo el continente estaba unido por un delicado entramado invisible. Cada ciudad, cada aldea, cada sendero formaba parte de ese gran equilibrio. Al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, las ciudades adquirían una quietud distinta. Los mercados se vaciaban poco a poco. Las familias regresaban a sus hogares. Las antorchas iluminaban las calles de piedra. En los patios de las casas, las personas se reunían para compartir los alimentos del día, hablar de sus labores y descansar bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. En lo alto de los templos, los sacerdotes volvían a observar el movimiento de los astros, registrando con cuidado cada cambio. Las estrellas eran su calendario.
su guía para la vida. Todo estaba medido, equilibrado y en armonía. Y esa armonía avanzaba sin saberlo hacia una transformación profunda. En las regiones costeras, los pescadores seguían un ritmo similar. Salían al amanecer. Regresaban por la tarde. Al caer la noche, se sentaban junto a las fogatas para reparar sus redes, acompañados por el sonido constante de las olas. Una mañana, algunos de ellos divisaron sombras extrañas en el horizonte. Al principio pensaron que eran nubes lejanas. Pero con el paso de las horas, aquellas formas comenzaron a moverse. Y poco a poco se hicieron más claras. Eran enormes embarcaciones, como nunca antes habían visto. Velas blancas se alzaban al viento, y oscuros cascos de madera se deslizaban lentamente sobre el mar. Los pescadores regresaron apresurados a la orilla. Los rumores se propagaron por los poblados. La gente comenzó a reunirse en la costa. Con el paso de los días, las naves se acercaron aún más. Las velas brillaban bajo el sol. Los cascos crujían con el vaivén de las olas. La multitud observaba en silencio. Los niños se escondían detrás de sus madres. Los ancianos entrecerraban los ojos, tratando de comprender aquella escena desconocida. Desde las embarcaciones se extendieron largas pasarelas de madera hacia la playa. Y entonces, los hombres extranjeros descendieron lentamente. Vestían armaduras metálicas que reflejaban la luz del sol. Llevaban extraños cascos en la cabeza y largas armas de hierro en las manos. El primer encuentro fue silencioso. Los recién llegados ofrecieron cuentas de colores, pequeños espejos y telas brillantes. Los habitantes locales entregaron frutas, alimentos y objetos decorativos. Se miraron con curiosidad. Pero bajo ese intercambio tranquilo se ocultaba un descubrimiento crucial. Los extranjeros habían visto el oro. Poco después comenzaron a internarse en el continente. Avanzaron por senderos estrechos. Atravesaron densos bosques. Cruzaron ríos en pequeñas embarcaciones. En cada ciudad encontraban plazas más grandes, templos más altos y mayores riquezas. Las paredes decoradas con láminas doradas llamaban poderosamente su atención. Comprendieron que aquellas tierras no solo eran hermosas, sino también extraordinariamente ricas. Y por esa riqueza estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Con su avance, el equilibrio del continente comenzó a romperse. Las enfermedades traídas de Europa se propagaron lentamente, pero sin detenerse. En muchas ciudades, la gente empezó a caer enferma. Los campos quedaron abandonados. Los mercados se volvieron silenciosos. La resistencia se debilitó. Y finalmente llegaron los enfrentamientos. El sonido de las armas resonó en los valles. Los jinetes avanzaron levantando nubes de polvo. Las antiguas ciudades fueron cayendo una tras otra. Nuevos símbolos se alzaron sobre los templos. El ritmo ancestral de la vida daba paso a una nueva era. El continente aún no sabía que su mundo había cambiado para siempre. Pero la transformación ya estaba en marcha. Las grandes naves permanecieron varios días cerca de la costa, meciéndose lentamente con el vaivén del mar, mientras desde tierra firme los habitantes observaban cada movimiento con una mezcla de curiosidad y cautela, viendo cómo los hombres extranjeros subían y bajaban por las pasarelas de madera, transportando cajas, barriles y objetos desconocidos hacia la playa. Por las noches, pequeñas hogueras se encendían alrededor del campamento improvisado que los recién llegados habían levantado cerca de la orilla,
y el sonido del mar se mezclaba con voces en un idioma incomprensible para los pobladores locales, creando una atmósfera extraña, casi irreal, como si dos mundos completamente distintos se hubieran encontrado de repente. Al amanecer, los extranjeros comenzaban a organizar largas filas de hombres armados que se preparaban para internarse en el continente, revisando sus armas de metal, ajustando las correas de sus armaduras y dando órdenes breves que resonaban en el aire fresco de la mañana. Los guías locales, obligados o convencidos a acompañarlos, caminaban al frente, señalando senderos estrechos que se adentraban en densos bosques tropicales, donde los árboles altos bloqueaban la luz del sol y el suelo húmedo estaba cubierto de hojas y raíces retorcidas. El avance era lento. Los hombres sudaban bajo el peso de sus armaduras. El aire estaba cargado de humedad. Los insectos zumbaban sin descanso alrededor de sus rostros. A cada paso, la selva parecía cerrarse detrás de ellos, como si intentara borrar su paso. Durante días caminaron por senderos que serpenteaban entre colinas verdes, cruzaron ríos de aguas rápidas utilizando balsas improvisadas, y atravesaron aldeas pequeñas donde los habitantes observaban en silencio, con temor y asombro, aquellas figuras cubiertas de metal brillante. En algunos lugares, los jefes locales ofrecían alimentos y refugio, esperando evitar conflictos. En otros, las aldeas quedaban desiertas antes de su llegada, con fogatas aún encendidas y casas abandonadas apresuradamente. Cada encuentro aumentaba la tensión. Cada kilómetro recorrido los acercaba a las grandes ciudades del interior. Los guías hablaban de enormes templos, de gobernantes poderosos y de riquezas nunca vistas. Los extranjeros escuchaban con atención. Sus ojos brillaban ante cada mención de oro. Finalmente, tras largas jornadas de marcha, el paisaje comenzó a abrirse. La selva dio paso a amplias llanuras cultivadas, donde extensos campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Canales de agua irrigaban la tierra con precisión, y miles de campesinos trabajaban en silencio bajo el sol. A lo lejos, sobre una ligera elevación, apareció la silueta de una gran ciudad. Sus templos se alzaban hacia el cielo. Sus muros brillaban con decoraciones doradas. El sonido de tambores llegaba con el viento. Para los extranjeros, aquella visión superaba cualquier historia escuchada. Era una ciudad más grande y organizada que muchas de Europa. Al acercarse, pudieron ver las amplias avenidas, las plazas llenas de gente y los mercados abarrotados de productos de todas las regiones. Había telas finas, cerámicas elaboradas, plumas de colores intensos y joyas brillantes. Los templos estaban cubiertos con láminas de oro que reflejaban la luz del sol, creando destellos que casi cegaban. Los gobernantes locales salieron a recibir a los visitantes con ceremonias solemnes. Hubo intercambio de regalos. Hubo palabras traducidas con dificultad. Hubo gestos de cortesía. Pero bajo aquella apariencia de paz, ambos lados se observaban con atención. Cada uno trataba de comprender las intenciones del otro. Los extranjeros pasaron días recorriendo la ciudad. Entraron en palacios. Subieron a los templos. Observaron los rituales religiosos. Vieron cómo funcionaba la administración, cómo se almacenaban los alimentos, cómo se organizaban los ejércitos locales. Todo estaba cuidadosamente planeado. Todo seguía un orden preciso. Pero lo que más llamaba su atención era el oro. Estaba en las paredes, en las estatuas, en los adornos de los gobernantes, en los templos. Para ellos, aquel metal representaba riqueza, poder y prestigio.
y comprendieron que esa ciudad era solo una entre muchas. Mientras tanto, las noticias de la llegada de los extranjeros se propagaban rápidamente por todo el territorio. Mensajeros recorrían caminos y aldeas, llevando relatos de hombres vestidos de metal que montaban animales gigantes, que portaban armas capaces de lanzar fuego y que parecían invencibles. En algunas regiones, los gobernantes se preparaban para recibirlos con ceremonias. En otras, comenzaban a reunir guerreros. El continente entero entraba en un estado de expectativa. Poco a poco, la tensión aumentó. Los extranjeros exigían más oro. Pedían tributos. Solicitaban provisiones. Al principio, las autoridades locales intentaron mantener la paz. Pero las demandas crecían cada día. Las relaciones se volvieron frágiles. Un pequeño conflicto en un mercado. Una discusión en una ceremonia. Un malentendido que se transformó en violencia. Y finalmente, la paz se rompió. El primer gran enfrentamiento ocurrió cerca de las afueras de la ciudad. Los guerreros locales, armados con lanzas y escudos, se enfrentaron a los hombres de metal. El estruendo de las armas europeas retumbó por las llanuras. El humo cubrió el aire. Los caballos avanzaron con fuerza, rompiendo las filas de los defensores. Nunca habían visto algo así. El miedo se propagó rápidamente. Y en poco tiempo, la resistencia comenzó a desmoronarse. Las noticias de la derrota se extendieron. Algunas ciudades se rindieron sin luchar. Otras intentaron resistir. Pero la combinación de armas, enfermedades y alianzas con enemigos locales debilitó cada vez más a los antiguos imperios. Una a una, las grandes ciudades fueron cayendo. Los templos fueron saqueados. Los palacios ocupados. El oro fue arrancado de muros y estatuas. El antiguo orden se deshacía lentamente. A lo largo de meses y años, el avance continuó. Senderos se convirtieron en rutas de conquista. Campamentos temporales se transformaron en asentamientos permanentes. Los extranjeros ya no eran visitantes. Se estaban convirtiendo en dueños de la tierra. El continente, que durante siglos había seguido su propio ritmo, entraba ahora en una nueva era. Una era de cambios profundos, conflictos y transformaciones que marcarían para siempre la historia de América Latina. Tras la caída de las grandes ciudades, el paisaje comenzó a transformarse lentamente, como si el continente entero respirara de otra manera, adaptándose a una presencia que ya no parecía pasajera, sino permanente, mientras los antiguos palacios eran ocupados por los nuevos gobernantes y los templos sagrados se convertían poco a poco en centros del nuevo poder. En las plazas donde antes se realizaban ceremonias y mercados coloridos, ahora se levantaban edificios de piedra con arcos amplios y muros gruesos, construidos siguiendo los modelos de las ciudades europeas, con calles trazadas en líneas rectas que se cruzaban formando grandes cuadrículas, y una iglesia principal dominando el centro, con su campanario elevándose por encima de los techos. Los sonidos de martillos y cinceles llenaban el aire durante todo el día. Piedras antiguas eran retiradas de los templos derruidos y reutilizadas para levantar las nuevas construcciones. Hombres locales, obligados a trabajar, transportaban bloques pesados bajo el sol ardiente, mientras los supervisores extranjeros observaban y daban órdenes. Poco a poco, las antiguas ciudades adquirían una nueva forma. En torno a estas nuevas urbes comenzaron a organizarse extensas haciendas. Grandes terrenos fueron repartidos entre los conquistadores y sus aliados. Allí se cultivaban enormes campos de caña de azúcar,
maíz y otros productos destinados al comercio. Miles de trabajadores indígenas fueron forzados a laborar en jornadas largas y agotadoras. Más tarde, cuando la población local comenzó a disminuir por enfermedades y cansancio extremo, llegaron personas traídas desde África, encadenadas en barcos que cruzaban el océano durante semanas. Su llegada añadió un nuevo elemento a la sociedad que estaba naciendo. Hombres, mujeres y niños eran vendidos en los puertos y enviados a trabajar en plantaciones y minas. El continente se convertía en un enorme centro de producción. En las montañas, las minas de oro y plata se expandieron rápidamente. Túneles profundos eran excavados en la roca. El sonido de los picos golpeando las paredes se escuchaba día y noche. El aire dentro de las minas era pesado y oscuro. Muchos trabajadores apenas veían la luz del sol. Los minerales extraídos eran transportados en largas caravanas hacia los puertos, donde esperaban los grandes barcos que los llevarían a Europa. Cada año, toneladas de riqueza cruzaban el océano. Ciudades como Potosí se transformaron en centros enormes de actividad, llenas de comerciantes, soldados, religiosos y aventureros. Mientras tanto, la vida cotidiana en las nuevas ciudades coloniales seguía un ritmo particular. Al amanecer, las campanas de las iglesias llamaban a la oración. Las calles se llenaban de personas que se dirigían a sus trabajos. Los mercados volvían a cobrar vida, ahora con productos traídos de distintos continentes. Había trigo europeo junto a maíz americano. Especias asiáticas mezcladas con frutas tropicales. Los olores y colores se combinaban creando una atmósfera única. En las casas grandes, los nuevos propietarios vivían rodeados de patios con fuentes de agua y jardines con flores exóticas. Allí recibían visitas, discutían negocios y organizaban banquetes. En las viviendas más humildes, las familias trabajadoras se reunían por las noches para compartir comidas sencillas y descansar después de largas jornadas. A pesar de las diferencias sociales, las culturas comenzaban a mezclarse lentamente. Las lenguas se combinaban. Las costumbres se adaptaban. Las músicas se transformaban. Estaban haciendo una nueva identidad. Los religiosos jugaron un papel importante en este nuevo orden. Misioneros viajaban a regiones lejanas, fundando iglesias y escuelas. Aprendían lenguas locales para transmitir sus creencias. Muchos pueblos fueron reorganizados alrededor de estos centros religiosos. Las antiguas tradiciones no desaparecieron de inmediato. Se mezclaron con las nuevas prácticas. Festividades antiguas adoptaron símbolos cristianos. Rituales se transformaron. El pasado y el presente se entrelazaban. Con el paso de las décadas, las ciudades coloniales crecieron. Nuevas calles se abrieron. Nuevos barrios se formaron. Los puertos se llenaron de barcos que llegaban y partían sin cesar. La economía giraba en torno a la exportación de metales y productos agrícolas. Europa dependía cada vez más de las riquezas del continente americano. Y América Latina quedaba profundamente integrada en un sistema global. Sin embargo, bajo esta apariencia de orden y prosperidad, existían tensiones constantes. Los pueblos indígenas sufrían la pérdida de sus tierras y su autonomía. Los africanos esclavizados vivían en condiciones durísimas. Incluso muchos descendientes de europeos nacidos en América comenzaban a sentirse limitados por las decisiones tomadas desde un continente lejano. La sociedad colonial era rígida, dividida en clases muy marcadas. Y esas divisiones sembraban las semillas de futuros conflictos.
A pesar de todo, la vida continuaba. Generaciones enteras nacían y crecían bajo este nuevo sistema. Para muchos, el antiguo mundo de los grandes imperios ya era solo una historia lejana. La realidad colonial se había convertido en su único horizonte conocido. Pero el tiempo seguía avanzando. Y con él, nuevas ideas comenzarían a viajar a través del océano. Ideas que cuestionarían este orden establecido. Ideas que encenderían, lentamente, el deseo de cambio. Los años pasaban uno tras otro en las ciudades coloniales, marcados por las estaciones, por las lluvias que llegaban desde las montañas y por los vientos cálidos que soplaban desde el mar, mientras la vida seguía un ritmo que parecía inmutable, con los mercados abriéndose cada mañana, las campanas de las iglesias sonando al amanecer y al atardecer, y las carretas avanzando lentamente por las calles de piedra cargadas de mercancías. Cada día parecía igual al anterior. Y sin embargo, cada año era distinto. En los puertos, los barcos continuaban llegando sin descanso. Algunos traían telas finas de Europa. Otros cargaban vino, trigo, herramientas de metal y objetos de lujo. Pero entre esas mercancías, ocultos en cajas o cosidos dentro de telas, venían también libros, panfletos y cartas escritas en lugares donde el mundo estaba cambiando. Los comerciantes más ricos eran los primeros en recibirlos. Luego pasaban a manos de sacerdotes curiosos. Después a jóvenes estudiantes. Y finalmente circulaban por toda la ciudad. En una casa grande cerca de la plaza principal, un grupo de hombres se reunía cada semana cuando la noche caía y las calles quedaban en silencio. Encendían velas. Cerraban puertas y ventanas. Y uno de ellos comenzaba a leer en voz baja. Hablaba de pueblos que se gobernaban solos. De leyes hechas por ciudadanos. De reyes que habían sido derrocados. Los demás escuchaban sin interrumpir. Algunos asentían lentamente. Otros fruncían el ceño, sorprendidos. Al terminar la lectura, nadie hablaba durante unos momentos. Las ideas flotaban en el aire. En otra ciudad, lejos de allí, jóvenes estudiantes caminaban por los patios de una universidad colonial discutiendo en voz baja sobre esos mismos textos. Se preguntaban por qué ellos, nacidos en América, no podían ocupar los cargos más altos. Se preguntaban por qué todo debía depender de órdenes que llegaban desde un continente distante. Esas preguntas los acompañaban día y noche. Mientras tanto, en las zonas rurales, la vida seguía siendo dura. En las plantaciones de azúcar, los trabajadores comenzaban antes del amanecer. Cortaban caña bajo el sol ardiente. Transportaban cargas pesadas. Al caer la noche, se reunían alrededor del fuego. Allí, entre el cansancio y el silencio, alguien contaba historias que había escuchado. Hablaba de pueblos que se habían rebelado. De hombres que luchaban contra los gobernantes. De cambios que parecían posibles. Las palabras viajaban lentamente. Pero viajaban. En las minas de las montañas, los trabajadores descendían cada día a túneles oscuros. Golpeaban la roca durante horas. Respiraban aire pesado. Muchos se enfermaban. Al salir al anochecer, cubiertos de polvo, escuchaban rumores sobre protestas en ciudades lejanas. Algunos comenzaban a pensar que aquel sistema no podía durar para siempre. Las autoridades coloniales observaban con preocupación. Notaban que las conversaciones cambiaban. Que la gente hacía preguntas.
que algunos se negaban a aceptar órdenes sin discutir. Aumentaron los controles. Registraron casas. Confiscaron libros. Arrestaron a personas sospechosas. Pero cada castigo parecía encender aún más el descontento. Pasaron los años. Luego décadas. Una generación creció bajo el dominio colonial. Luego otra. Y otra más. Pero cada nueva generación era menos obediente que la anterior. Las ideas de libertad ya formaban parte de las conversaciones cotidianas. Ya no eran algo extraño. Eran una posibilidad real. En muchas ciudades comenzaron pequeñas protestas. A veces por impuestos. A veces por abusos de autoridades. A veces por decisiones injustas. Algunas eran rápidamente reprimidas. Otras duraban varios días. Pero cada una dejaba una huella. Mostraba que la gente estaba dispuesta a resistir. Con el tiempo, estas protestas se volvieron más organizadas. Grupos de personas comenzaron a reunirse con mayor frecuencia. Se enviaban mensajes entre ciudades. Se planeaban acciones conjuntas. El continente entero parecía respirar con mayor intensidad. Ya no se trataba solo de quejas. Se trataba de un deseo profundo de cambio. De una sensación compartida de que esas tierras debían pertenecer a quienes vivían en ellas. Décadas de pensamientos, conversaciones, injusticias y esperanzas habían preparado el terreno. El despertar había sido lento. Pero ahora era imparable. Las ciudades coloniales despertaban cada mañana con el mismo sonido de campanas, con los mismos vendedores abriendo sus puestos y con las mismas carretas avanzando lentamente por las calles empedradas. Pero en el aire comenzaba a sentirse una tensión distinta, una sensación difícil de explicar, como si algo estuviera a punto de cambiar, aunque nadie pudiera decir exactamente cuándo ni cómo. En las plazas, la gente se reunía como siempre para comprar alimentos, pero las conversaciones ya no giraban únicamente en torno al clima o a las cosechas, sino que poco a poco incluían quejas sobre los impuestos, sobre los abusos de los funcionarios y sobre las órdenes que llegaban desde un gobierno lejano que parecía no comprender la realidad de aquellas tierras. Algunos hablaban en voz baja. Otros miraban alrededor antes de pronunciar ciertas palabras. Pero todos sentían que el descontento crecía. En una ciudad del norte, un pequeño grupo de artesanos decidió un día cerrar sus talleres en señal de protesta. Se sentaron frente a las puertas de madera, cruzaron los brazos y se negaron a trabajar hasta que las autoridades redujeran los impuestos. Al principio parecía una acción sencilla, casi insignificante. Pero pronto otros comerciantes se unieron. Luego campesinos que traían productos del campo. En pocas horas, una multitud llenó la plaza principal. Los soldados llegaron para dispersarlos. Hubo gritos. Empujones. Algunos arrestos. Pero la protesta ya había dejado su marca. La gente había perdido el miedo por primera vez. En otra región, lejos de allí, campesinos que trabajaban en grandes haciendas comenzaron a negarse a entregar parte de sus cosechas. Decían que no podían seguir viviendo con tan poco mientras los propietarios acumulaban riquezas. Algunos supervisores intentaron obligarlos por la fuerza. Se produjeron enfrentamientos. Varias haciendas quedaron paralizadas durante días. Las noticias viajaron rápidamente de pueblo en pueblo. Y con ellas, la idea de que resistir era posible. En las ciudades portuarias, los trabajadores del muelle organizaron huelgas improvisadas.
Se sentaban sobre las cajas de mercancías y bloqueaban la carga de los barcos. Exigían mejores condiciones y pagos más justos. Los comerciantes protestaban. Las autoridades enviaban soldados. A veces la huelga terminaba en pocas horas. Otras veces duraba varios días. Pero cada una fortalecía el espíritu de rebelión. Mientras tanto, en casas privadas, los grupos que antes solo discutían ideas comenzaron a planear acciones concretas. Se escribían cartas secretas. Se enviaban mensajeros a ciudades cercanas. Se hablaba de coordinar protestas al mismo tiempo. Se soñaba con algo más grande. En algunos lugares, la tensión estalló en verdaderos levantamientos. Multitudes tomaron edificios gubernamentales. Quemaron registros de impuestos. Liberaron prisioneros. Las autoridades respondieron con fuerza. Hubo enfrentamientos violentos. Muchos resultaron heridos. Algunos perdieron la vida. A pesar de la represión, los levantamientos no desaparecieron. Por el contrario, se multiplicaron. Cada año surgían en nuevas regiones. Cada vez con mayor organización. Cada vez con más personas involucradas. Los gobernantes coloniales se dieron cuenta de que el continente estaba cambiando. Ya no se trataba de problemas aislados. Era un movimiento que crecía lentamente, como una ola que avanza sin detenerse. Estos primeros levantamientos no lograron la independencia. Pero cumplieron algo más importante. Demostraron que el poder colonial podía ser desafiado. Demostraron que la gente estaba dispuesta a luchar por un cambio. Y mientras estas rebeliones se sucedían, en distintos rincones del continente comenzaban a surgir figuras que pronto liderarían algo mucho más grande. Durante muchos años, los levantamientos habían surgido como chispas aisladas, encendiéndose en una ciudad y apagándose en otra, dejando siempre una sensación de frustración mezclada con esperanza. Pero con el paso del tiempo esa energía dispersa comenzó a transformarse en algo distinto, más organizado, más decidido y, sobre todo, más amplio. En distintos puntos del continente, hombres que habían crecido escuchando historias de injusticia, que habían presenciado las protestas y sufrido las represiones, empezaron a reunirse con un objetivo mucho mayor que cualquier queja local. Ya no se trataba de impuestos. Ya no se trataba de abusos concretos. Ahora se hablaba abiertamente de independencia. En el norte, en ciudades rodeadas de montañas verdes y llanuras fértiles, comenzaron a formarse pequeños ejércitos compuestos por campesinos, artesanos, antiguos soldados coloniales y jóvenes estudiantes que apenas sabían manejar armas, pero que estaban impulsados por un deseo profundo de cambio. Entrenaban en campos abiertos al amanecer. Marchaban por caminos polvorientos durante horas. Por las noches, encendían fogatas y compartían pan, agua y relatos. Algunos hablaban de sus familias. Otros recordaban injusticias sufridas. Muchos simplemente miraban las llamas en silencio, pensando en el futuro incierto que los esperaba. Más al sur, en regiones donde las montañas parecían tocar el cielo, se organizaban columnas de hombres que se preparaban para atravesar terrenos difíciles, conscientes de que el camino sería largo y peligroso. Los líderes caminaban al frente. No vestían lujos. Dormían en el suelo como los demás. Compartían las mismas comidas sencillas. Eso fortalecía la confianza. Eso unía al grupo. Las marchas comenzaban antes del amanecer. El aire frío de la mañana llenaba los pulmones.
Las botas golpeaban la tierra húmeda. Los pasos marcaban un ritmo constante. Durante horas avanzaban sin hablar demasiado, escuchando solo el sonido del viento, de los insectos y de sus propias respiraciones. Al mediodía se detenían a descansar bajo la sombra de los árboles. Bebían agua de cantimploras gastadas. Comían lo poco que llevaban. Luego seguían. Día tras día. Semana tras semana. En el camino atravesaban aldeas pequeñas donde la gente salía a observarlos con sorpresa. Algunos ofrecían comida. Otros agua. Algunos se unían a la marcha sin decir una palabra, dejando atrás sus hogares para sumarse a la causa. Cada pueblo cruzado hacía crecer las filas. Cada jornada las hacía más fuertes. Las noticias de estos ejércitos en movimiento se propagaban rápidamente. Mensajeros recorrían largas distancias llevando mensajes escritos a mano. Hablaban de columnas de hombres avanzando por caminos antiguos. De banderas nuevas ondeando al viento. De ciudades que comenzaban a organizarse para recibirlos. El continente entero parecía despertar al mismo tiempo. Las autoridades coloniales intentaban reaccionar. Enviaban tropas. Fortificaban ciudades. Bloqueaban caminos. Pero la extensión del movimiento era enorme. Mientras contenían una región, otra se levantaba. Mientras defendían una ciudad, otra caía. En algunos lugares, los enfrentamientos fueron rápidos. Pequeñas guarniciones se rindieron ante la presión de multitudes organizadas. En otros, las batallas duraron días. Se escuchaban disparos desde el amanecer hasta la noche. El humo cubría los campos. Los heridos eran atendidos en casas improvisadas como hospitales. Pero más allá de los combates, lo que marcaba esta etapa era la constancia. No había un solo momento decisivo. Era una sucesión interminable de marchas, encuentros, descansos, reorganizaciones y nuevos avances. El movimiento no se detenía. En los campamentos nocturnos, bajo cielos llenos de estrellas, los hombres se acostaban envueltos en mantas delgadas. El fuego crepitaba lentamente. Algunos cantaban canciones suaves. Otros rezaban. Muchos pensaban en sus hogares lejanos. El cansancio era profundo, pero la determinación lo era aún más. Con el paso de los meses, estos ejércitos improvisados se volvieron más disciplinados. Aprendieron a coordinar ataques. A proteger suministros. A comunicarse entre regiones. Ya no eran simples grupos de rebeldes. Se estaban convirtiendo en fuerzas organizadas. Ciudades importantes comenzaron a caer bajo su control. Primero las más pequeñas. Luego centros cada vez más grandes. Cada victoria elevaba la moral. Cada derrota enseñaba lecciones. La independencia dejaba de ser un sueño lejano. Se convertía en una posibilidad real. Visible. Cercana. El continente, que durante siglos había estado unido bajo un solo dominio, ahora se fragmentaba en territorios que buscaban su propio destino. Y este proceso, lento y agotador, continuaba avanzando como un río que nada puede detener. Después de tantos años de marchas, enfrentamientos y sacrificios, las ciudades del continente entraron en un periodo extraño, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento, como si todos esperaran algo importante sin saber exactamente cuándo ocurriría, y en las calles se respiraba una mezcla de cansancio profundo y esperanza contenida. Las plazas, que durante meses habían sido escenarios de protestas y movimientos constantes,
Ahora se llenaban de personas que caminaban despacio, conversando en voz baja, observando los edificios de gobierno con atención, como si quisieran asegurarse de que realmente estaban allí, de que el viejo poder estaba perdiendo su control. En muchas ciudades, las autoridades coloniales habían abandonado sus cargos o permanecían encerradas en sus residencias, sin saber qué decisiones tomar, mientras los líderes locales se reunían cada día en grandes salones para discutir el futuro. Las reuniones comenzaban temprano por la mañana y se extendían hasta entrada la noche. Hombres de distintas regiones llegaban a caballo o en carretas, cubiertos de polvo por los largos viajes, llevando cartas y documentos escritos a mano. Se sentaban alrededor de mesas grandes, extendían mapas del territorio y señalaban caminos, ríos y ciudades. Cada conversación era larga. Cada decisión parecía pesada. No se trataba solo de ganar una guerra. Ahora se trataba de construir algo nuevo. Fuera de esos edificios, la vida seguía. Los mercados abrían cada mañana como siempre. Las mujeres compraban alimentos. Los niños corrían entre los puestos. Los vendedores gritaban precios. Pero el ambiente era distinto. En cada esquina se hablaba del futuro. Algunos decían que por fin llegaría la libertad verdadera. Otros temían que el caos se apoderara de las ciudades. Había esperanza, pero también incertidumbre. En ciertos lugares, grupos de ciudadanos comenzaron a organizar guardias nocturnas para proteger los barrios. Encendían fogatas en las esquinas y se turnaban para vigilar. No querían que antiguos soldados coloniales causaran problemas. No querían saqueos. Querían mantener el orden mientras nacía el nuevo sistema. Las noches se llenaban del sonido suave de pasos, del crepitar del fuego y de conversaciones bajas bajo el cielo estrellado. Mientras tanto, las noticias viajaban rápidamente. Mensajeros cruzaban caminos polvorientos llevando relatos de ciudades que ya se habían declarado libres. En algunos pueblos, las campanas sonaban durante largos minutos cuando llegaba la noticia. La gente salía de sus casas. Se abrazaban. Algunos lloraban. Otros cantaban. En otros lugares, la reacción era más cautelosa. Esperaban confirmaciones. No querían celebrar demasiado pronto. En una gran ciudad del interior, después de varios días de reuniones intensas, los líderes locales decidieron que había llegado el momento de anunciar oficialmente el fin del dominio colonial. La plaza principal comenzó a llenarse desde temprano. Personas de barrios lejanos caminaban durante horas para llegar. Algunos llevaban banderas improvisadas hechas con telas de colores. Otros simplemente querían estar presentes. Cuando el sol comenzó a descender, uno de los líderes subió a un balcón del edificio principal. El murmullo se apagó lentamente. Se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Entonces, con voz firme, comenzó a leer un documento largo, donde se hablaba de años de injusticia, de sacrificios, de luchas y de un nuevo comienzo. Cuando terminó, levantó el papel en alto. Durante unos segundos, el silencio fue total. Luego estalló la plaza en gritos y aplausos. La gente se abrazaba. Algunos caían de rodillas. Otros miraban al cielo. Ese momento marcó un antes y un después. Esa escena se repitió, con distintas palabras y en distintos escenarios, en muchas ciudades del continente. Algunas lo hicieron de forma solemne. Otras con celebraciones espontáneas. Pero todas compartían la misma sensación. Algo antiguo había terminado y algo nuevo estaba comenzando. Sin embargo, apenas pasaron los primeros días de celebración, surgieron nuevas preguntas.
Ahora que el dominio colonial había terminado, ¿cómo se organizarían las nuevas tierras? ¿Quién tomaría las decisiones? ¿Cómo se repartirían los recursos? En las reuniones continuas, los líderes debatían sin descanso. Algunos querían gobiernos fuertes y centralizados. Otros preferían que cada región tuviera más autonomía. Había diferentes visiones del futuro. En ciertos territorios, se intentó mantener unidas grandes extensiones bajo un solo gobierno, con la idea de que juntos serían más fuertes, de que compartir recursos y ejércitos permitiría proteger mejor la independencia recién conseguida. Durante un tiempo, estas grandes uniones funcionaron con entusiasmo. Había un sentimiento de hermandad. Un recuerdo común de lucha. Una esperanza de construir algo grande. Pero no todas las regiones veían el futuro de la misma manera. Algunas zonas sentían que sus necesidades no eran escuchadas. Otras se quejaban de que los impuestos seguían siendo altos. En ciertos lugares, las distancias hacían difícil que un gobierno central controlara todo de forma eficiente. Poco a poco, comenzaron a surgir tensiones. Mientras tanto, la gente común seguía con su vida diaria. Los campesinos volvían a los campos. Los comerciantes retomaban sus rutas. Las familias intentaban reconstruir lo que la guerra había dejado atrás. Pero en las conversaciones, cada vez aparecía más la palabra futuro. Un futuro que todavía no estaba claro. Las semanas se convirtieron en meses. Las nuevas autoridades trabajaban sin descanso para establecer leyes, organizar ejércitos y reactivar la economía. Algunos avances eran lentos. Otros parecían prometedores. Pero el camino era difícil. Las grandes uniones que se habían formado tras la independencia comenzaron a enfrentar desafíos casi de inmediato, no por falta de ideales, sino porque las realidades del territorio eran complejas, extensas y diversas, con regiones separadas por montañas inmensas, selvas densas y largas distancias que dificultaban la comunicación y la administración diaria. Los mensajeros tardaban semanas en llevar decisiones de una ciudad a otra. Las órdenes llegaban tarde. A veces llegaban cuando la situación ya había cambiado. Esto generaba frustración. En algunas zonas, los líderes locales sentían que un gobierno central no comprendía sus problemas específicos. En otras, se percibía que ciertas regiones recibían más recursos que otras. En las reuniones, los debates se volvían cada vez más intensos. Algunos defendían la idea de permanecer unidos, recordando que juntos habían logrado derrotar al poder colonial y que solo unidos podrían proteger esa libertad. Otros argumentaban que cada región tenía su propia identidad, su propia economía y sus propias necesidades, y que un gobierno demasiado lejano no podía representarlos correctamente. Estas discusiones no eran rápidas. Se repetían una y otra vez durante meses. Mientras tanto, en las calles, la gente comenzaba a sentir los efectos de la incertidumbre. En algunos lugares, los impuestos seguían siendo altos para sostener los nuevos ejércitos. En otros, la falta de organización provocaba escasez de productos. Los comerciantes se quejaban de nuevas regulaciones. Los campesinos temían perder tierras. Aunque la independencia había traído esperanza, también había traído nuevos problemas. Poco a poco, algunas regiones empezaron a buscar mayor autonomía. Primero pedían más control sobre sus asuntos locales. Luego exigían cambios en la forma de gobierno. Finalmente, algunos líderes comenzaron a hablar abiertamente de separarse de las grandes uniones para formar estados propios. Estas ideas no surgieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de años de tensiones acumuladas.
En ciertos territorios, las discusiones se mantuvieron pacíficas durante un tiempo. Se intentaron acuerdos. Se organizaron nuevas reuniones. Se enviaron representantes de una región a otra para negociar. Pero no siempre fue suficiente. En otros lugares, las diferencias se transformaron en conflictos abiertos. Pequeños enfrentamientos estallaron entre fuerzas leales a distintos proyectos políticos. Aunque no eran guerras a gran escala, mostraban que la unidad inicial comenzaba a resquebrajarse. A pesar de todo, la idea de libertad seguía siendo fuerte. Incluso quienes defendían la separación no querían volver al pasado colonial. Buscaban simplemente un sistema que reflejara mejor sus propias realidades. Querían gobiernos más cercanos. Decisiones más rápidas. Mayor control sobre sus recursos. Con el paso de los años, algunas grandes uniones se transformaron. Territorios que una vez habían estado bajo una sola administración comenzaron a dividirse en nuevos países. Cada uno con su propio gobierno. Cada uno con sus propias leyes. Cada uno con su propia visión del futuro. Este proceso no fue uniforme. En algunos lugares ocurrió de forma relativamente tranquila. En otros fue acompañado de largos periodos de inestabilidad. Mientras estas transformaciones políticas ocurrían, la vida cotidiana seguía adaptándose. Nuevas fronteras significaban nuevos controles en los caminos. Nuevas monedas comenzaban a circular. Nuevas banderas aparecían en edificios públicos. La gente se acostumbraba lentamente a pertenecer a nuevas naciones. El sentimiento de hermandad que había unido al continente durante la lucha por la independencia no desapareció por completo, pero se transformó. Ahora convivía con identidades regionales más fuertes. Con intereses locales. Con proyectos distintos. Así, el mapa de América Latina comenzó a tomar la forma que, con el tiempo, se volvería más familiar. No como un solo bloque unido, sino como una colección de países que compartían una historia común, pero que avanzaban por caminos separados. La independencia había sido solo el primer paso. La verdadera tarea era construir sociedades estables, justas y prósperas. Y ese desafío apenas comenzaba. Cuando las celebraciones de la independencia comenzaron a apagarse y las banderas nuevas se convirtieron en parte habitual del paisaje, muchas ciudades del continente despertaron a una realidad difícil, marcada por calles dañadas, edificios parcialmente destruidos y una población cansada después de años de guerra y sacrificios. En algunos barrios, casas enteras habían quedado abandonadas. En otros, familias intentaban reconstruir techos caídos con madera vieja y tejas rotas. Los mercados, que antes rebosaban de actividad, tardaron meses en recuperar su movimiento habitual. Muchos productos escaseaban. Los precios subían. La vida se había vuelto más dura para la mayoría. En los campos, los campesinos regresaban lentamente a las tierras que habían quedado descuidadas durante los años de conflicto. Las herramientas estaban oxidadas. Las cosechas habían sido pobres. Había que comenzar casi desde cero. Durante largas jornadas, hombres y mujeres trabajaban la tierra con paciencia, sembrando nuevas semillas con la esperanza de tiempos mejores. En las ciudades, los nuevos gobiernos enfrentaban enormes desafíos. No había suficiente dinero para pagar ejércitos, reparar caminos y construir instituciones. Los impuestos eran impopulares, pero necesarios. Cada decisión generaba críticas. Algunos líderes eran vistos como salvadores. Otros como nuevos opresores. La confianza era frágil.
Las antiguas divisiones sociales no desaparecieron con la independencia. En muchos lugares, las élites seguían concentrando tierras y riquezas. Mientras tanto, gran parte de la población continuaba viviendo en condiciones difíciles. Esto generaba frustración. Y esa frustración, a veces, se transformaba en nuevos levantamientos. En ciertas regiones, antiguos comandantes militares se convirtieron en figuras de gran poder. Controlaban ejércitos leales. Influían en gobiernos. Algunos buscaban estabilidad. Otros buscaban dominar territorios. Este periodo estuvo marcado por luchas internas. Cambios constantes de gobierno. Alianzas que se formaban y se rompían. A lo largo de los años, varias guerras internas estallaron. No eran luchas contra potencias extranjeras. Eran conflictos entre regiones. Entre grupos políticos. Entre visiones distintas de cómo debía organizarse cada país. Aunque muchas de estas guerras fueron cortas, otras duraron décadas. Dejaron profundas heridas. Mientras tanto, la gente común intentaba seguir adelante. En las plazas, los niños volvían a jugar. En las casas, las familias compartían comidas sencillas. En las iglesias, se celebraban bodas y bautizos. La vida continuaba, incluso en medio de la inestabilidad. Los comerciantes comenzaron poco a poco a reactivar rutas comerciales. Nuevos mercados se abrían. Algunos países buscaban relaciones con potencias extranjeras para vender sus productos. Esto traía oportunidades, pero también dependencia económica. Las ciudades portuarias se llenaron nuevamente de barcos. Llegaban mercancías. Salían productos agrícolas y minerales. La economía lentamente volvía a moverse. Aunque de forma desigual. En muchos lugares, se intentaron reformas para mejorar la educación, construir caminos y modernizar los países. Algunos proyectos tuvieron éxito. Otros fracasaron por falta de recursos o por conflictos políticos. Con el paso de las décadas, algunos estados lograron mayor estabilidad. Otros continuaron enfrentando crisis. Pero en todos, la sociedad estaba cambiando. Se estaban formando identidades nacionales más fuertes. Las personas comenzaban a verse no solo como habitantes de una región, sino como ciudadanos de nuevos países. Esto transformó la cultura, las tradiciones y la forma de entender el futuro. Con el paso de los años, después de tantos conflictos internos y cambios constantes de gobierno, algunas regiones del continente comenzaron a encontrar un ritmo más tranquilo, no de forma repentina, sino a través de un proceso lento, marcado por intentos, errores y aprendizajes que se acumulaban generación tras generación. En muchas ciudades, las calles fueron reparadas poco a poco. Los edificios gubernamentales se reconstruyeron. Se abrieron escuelas donde antes solo había ruinas. Los niños comenzaron a asistir a clases con regularidad, llevando cuadernos sencillos y lápices gastados, aprendiendo a leer y escribir en las lenguas que ahora se promovían como nacionales. En los campos, nuevas técnicas de cultivo fueron introducidas lentamente. Los campesinos empezaron a producir más alimentos. Algunos mercados locales crecieron. Las rutas comerciales se hicieron más seguras. Esto permitió que las economías regionales se fortalecieran poco a poco. Las familias comenzaron a planear el futuro con más confianza. Se construyeron casas nuevas. Se ampliaron barrios. Las ciudades se extendieron más allá de sus antiguos límites coloniales. En los puertos, el comercio internacional se volvió más intenso. Llegaban productos de lugares lejanos.
salían materias primas hacia otros continentes. Esto trajo riqueza a algunos sectores, pero también nuevas desigualdades. Los gobiernos intentaron establecer sistemas legales más estables. Se redactaron constituciones. Se organizaron elecciones, algunas más justas que otras. Aunque el camino no fue perfecto, se sentaron bases para sociedades más organizadas. Mientras tanto, la memoria de la lucha por la independencia seguía viva. En muchas ciudades se levantaron monumentos. Se celebraban fechas importantes con desfiles y discursos. Los ancianos contaban a los jóvenes historias de los años difíciles. Sin embargo, para las nuevas generaciones, la guerra y la colonia ya eran solo relatos. Su realidad estaba marcada por escuelas, trabajos y una vida cotidiana diferente. El sentimiento de unidad continental que había existido durante la lucha se fue transformando. Ahora las personas se identificaban más con sus países individuales. A pesar de esto, una historia compartida seguía uniendo a los pueblos de América Latina. Las lenguas, las tradiciones y muchas costumbres comunes recordaban un pasado conjunto. Con el tiempo, algunos países lograron prosperar más que otros. Las diferencias económicas se hicieron más visibles. Esto generó nuevas migraciones internas. Personas que se trasladaban buscando mejores oportunidades. Este periodo de transformación fue largo. Duró décadas. Y aún hoy continúa en muchos aspectos. Estableciendo vínculos comerciales con países lejanos que buscaban materias primas, alimentos y recursos naturales que estas tierras podían ofrecer en abundancia. En los puertos principales, los muelles se ampliaron lentamente, nuevas grúas de madera fueron instaladas y el flujo de barcos aumentó año tras año, trayendo consigo mercancías extranjeras y llevándose enormes cargamentos de productos agrícolas, minerales y otros bienes que conectaban por primera vez de forma constante a las nuevas naciones con los mercados del mundo. Las rutas comerciales internas también se expandieron, con caminos mejorados y nuevas vías que atravesaban montañas y valles, permitiendo que regiones antes aisladas comenzaran a integrarse en una economía más amplia, aunque no todas se beneficiaron por igual de este crecimiento. Algunas ciudades portuarias prosperaron rápidamente, atrayendo inversiones, trabajadores y comerciantes, convirtiéndose en centros de actividad y riqueza, mientras que regiones rurales y alejadas quedaron rezagadas, manteniendo formas de vida más tradicionales y enfrentando mayores dificultades económicas. Esta desigualdad creciente comenzó a sentirse en la vida cotidiana, con oportunidades concentrándose en ciertos lugares y escaseando en otros, lo que impulsó movimientos de población hacia las zonas más prósperas, transformando lentamente el paisaje urbano y social del continente. Conforme las nuevas rutas comerciales se consolidaban y los vínculos con potencias extranjeras se hacían cada vez más fuertes, comenzaron a aparecer en distintas regiones grandes empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales, estableciendo extensas plantaciones, minas modernas y centros de procesamiento que transformaron profundamente el paisaje y la vida de miles de personas. En zonas donde antes predominaban pequeñas comunidades agrícolas, surgieron vastos campos dedicados a un solo cultivo, trabajados por grandes grupos de obreros que pasaban largas jornadas bajo el sol, siguiendo ritmos impuestos por compañías que respondían a intereses lejanos, mientras trenes cargados de productos recorrían nuevas vías férreas construidas específicamente para transportar esas riquezas hacia los puertos. En las regiones mineras, la llegada de capital extranjero trajo maquinaria más avanzada, pozos más profundos y una producción mucho mayor, pero también condiciones de trabajo duras, con jornadas extensas y riesgos constantes, lo que provocaba accidentes frecuentes y enfermedades entre los trabajadores, cuyas familias dependían por completo de esos empleos para sobrevivir. A medida que estas industrias crecían,
También lo hacía una nueva clase trabajadora urbana, formada por campesinos que habían dejado el campo en busca de oportunidades, inmigrantes llegados de otros continentes y pobladores locales que se adaptaban a una vida marcada por horarios estrictos y salarios bajos. Las ciudades industriales comenzaron a expandirse rápidamente, con barrios enteros construidos cerca de fábricas y minas, donde las casas pequeñas y sencillas se alineaban unas junto a otras, formando comunidades densas donde la vida giraba en torno al trabajo y al descanso breve entre jornadas. Con el tiempo, las diferencias entre quienes controlaban las empresas y quienes trabajaban en ellas se hicieron cada vez más evidentes, con unos pocos acumulando grandes fortunas mientras la mayoría luchaba por cubrir sus necesidades básicas, lo que generó un creciente sentimiento de injusticia que se manifestaba en conversaciones, reuniones y pequeñas protestas. En algunas ciudades, los obreros comenzaron a organizarse en asociaciones informales para apoyarse mutuamente, compartiendo alimentos cuando alguno perdía su empleo o enfermaba, y discutiendo formas de exigir mejores condiciones, aunque al principio estas iniciativas eran vistas con desconfianza tanto por las autoridades como por los dueños de las empresas. Poco a poco, estas agrupaciones se volvieron más organizadas, dando origen a los primeros sindicatos y movimientos laborales que convocaban huelgas y marchas pacíficas, reclamando jornadas más cortas, salarios más justos y mayor seguridad en los lugares de trabajo, lo que en muchos casos fue respondido con represión, despidos masivos o intervención de fuerzas armadas. A pesar de estos obstáculos, las ideas de derechos laborales y justicia social continuaron expandiéndose, viajando de una ciudad a otra a través de trabajadores que se trasladaban en busca de empleo, de periódicos que comenzaban a circular con noticias sobre huelgas exitosas en otros países y de líderes que se convertían en voces importantes de estos nuevos movimientos. Este periodo marcó una transformación profunda en las sociedades latinoamericanas, donde la lucha ya no se centraba únicamente en la independencia política, sino en la búsqueda de mejores condiciones de vida dentro de los nuevos estados, dando paso a una etapa de conflictos sociales que influiría de manera decisiva en la política y la historia del continente durante las décadas siguientes. A medida que los movimientos obreros y las protestas sociales se hacían cada vez más visibles en distintas ciudades del continente, los gobiernos comenzaron a enfrentar una presión constante que ya no podía ser ignorada, obligándolos a considerar reformas que hasta entonces parecían impensables, mientras al mismo tiempo sectores poderosos intentaban mantener el control económico y político que habían construido durante décadas. En algunas naciones, se aprobaron leyes que redujeron ligeramente las jornadas laborales, establecieron salarios mínimos o reconocieron el derecho de los trabajadores a organizarse, lo que generó celebraciones moderadas entre las clases populares, aunque muchos consideraban que estos cambios eran insuficientes para resolver los problemas más profundos de desigualdad. En otros lugares, las autoridades respondieron de forma mucho más dura, enviando fuerzas de seguridad para dispersar huelgas, arrestando a líderes sindicales y restringiendo libertades, lo que a menudo provocaba reacciones aún más intensas por parte de la población, alimentando un ciclo de tensión que parecía no tener fin. Mientras tanto, nuevas corrientes políticas comenzaron a surgir, inspiradas en ideas que prometían mayor justicia social, distribución de la riqueza y un papel más activo del Estado en la economía, atrayendo a millones de personas que veían en estas propuestas una esperanza de cambio real. Estas ideologías se difundían rápidamente a través de periódicos, reuniones públicas y discursos en plazas abarrotadas, donde oradores apasionados hablaban durante horas sobre un futuro diferente, despertando entusiasmo, pero también temor entre quienes se beneficiaban del sistema existente. En respuesta, grupos conservadores y sectores empresariales apoyaron a líderes que prometían orden, estabilidad y protección de la propiedad privada, incluso si eso implicaba limitar ciertas libertades, creando una polarización cada vez más marcada en muchas sociedades. Con el paso de los años,
Esta confrontación entre proyectos políticos opuestos dio lugar a periodos de gran inestabilidad, con gobiernos que caían, otros que surgían rápidamente y cambios constantes en las políticas públicas, mientras la población se acostumbraba a vivir en un entorno donde la incertidumbre se había vuelto parte de la vida cotidiana. En algunos países, las tensiones desembocaron en golpes de Estado que llevaron a militares al poder, quienes prometían restaurar el orden y acabar con los conflictos sociales, aunque muchas veces gobernaban con mano dura, restringiendo derechos y controlando la prensa. En otros, los movimientos populares lograron llegar al gobierno por medios electorales, implementando programas de reformas más profundas que transformaron sectores como la educación, la salud y la distribución de tierras, aunque no sin enfrentar fuertes resistencias. Con el paso de las décadas, después de tantos ciclos de crecimiento, conflicto, reformas y retrocesos, las sociedades latinoamericanas fueron encontrando un equilibrio cambiante, nunca definitivo, pero cada vez más consciente de sus propias fortalezas y desafíos, mientras las ciudades se transformaban en grandes centros urbanos llenos de vida, contrastes y movimiento constante, y las zonas rurales continuaban siendo el corazón productivo de muchas naciones. Las experiencias acumuladas a lo largo de más de un siglo de independencia, desde los primeros sueños de unidad continental hasta las realidades de países separados con caminos propios, habían enseñado a los pueblos que la libertad no era un momento único conquistado en el pasado, sino un proceso continuo de adaptación, negociación y lucha por mejores condiciones de vida. Aunque las antiguas grandes uniones habían quedado atrás, la memoria de aquel ideal de cooperación seguía presente en distintos intentos de integración regional, en acuerdos económicos, en proyectos culturales compartidos y en la sensación persistente de que, a pesar de las fronteras, existía una historia común que conectaba a millones de personas a lo largo del continente. Al mismo tiempo, las nuevas generaciones crecían en un mundo más conectado, expuesto a influencias globales, tecnologías modernas y cambios rápidos, enfrentando problemas diferentes a los de sus antepasados, pero heredando las estructuras sociales, económicas y políticas construidas a lo largo de todo este recorrido histórico. En muchos países, las demandas actuales se centraban en educación de calidad, oportunidades laborales, igualdad social y gobiernos transparentes, mostrando cómo las prioridades habían evolucionado desde la lucha por la independencia hacia la construcción de sociedades más justas y estables, sin perder de vista las lecciones del pasado. La historia de América Latina, con sus civilizaciones antiguas, su periodo colonial, la épica independencia, los intentos de unidad, las separaciones, la industrialización, los movimientos sociales y las transformaciones políticas, formaba un hilo continuo que explicaba el presente y ofrecía claves para comprender los desafíos futuros. Y así, mientras el continente seguía avanzando, cambiando y reinventándose una y otra vez, el eco de aquella lucha inicial por la libertad permanecía como una base profunda, no como una nostalgia inmóvil, sino como una fuerza que recordaba que cada generación tenía la capacidad de moldear su propio destino.